En el Colegio Estilo. Está licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo un MBA en el Instituto de Empresa, entrando a trabajar en Coca-Cola en el año 1982, donde ha ejercido como presidente en la península ibérica, es decir, España y Portugal, durante 14 años, y también como vicepresidente de la división europea de esta prestigiosa firma. Posteriormente ejerció de vicepresidente mundial de Coca-Cola Company en el periodo comprendido entre los años 2015 y 2017, estando lógicamente en Estados Unidos, en Atlanta. También ha sido miembro del Consejo de Administración de la firma Telepisa. Ha sido diputado nacional en el Congreso por Ciudadanos en las elecciones generales del año 2019, abandonando esta formación en el 19 de mayo del año 2020. Don Marcos es actualmente promotor de la asociación cultural que habrán oído escuchar, Pie en Pared, una organización que participa en defensa del Estado de Derecho y la democracia en España. Es habitual su participación en diferentes foros de prestigio y de debate, además de ser un mecenas del mundo de la cultura. Entre otras cosas también es actor, ha hecho varias películas. Podríamos seguir porque es una persona que tiene un currículum espectacular, pero yo creo que aquí el protagonista es él y nadie mejor que él. Muchas gracias, don Marcos, por estar aquí con nosotros. Y ya, Manuel Ángel, podemos colaborar. Adelante. Bueno, yo para empezar, estamos hablando de tu asociación. Tú ya estás fuera de lo que es el mundo de la política propiamente hablando, por tanto eres una persona independiente y has creado esta asociación Pie en Pared. Y la pregunta o el tema que me gustaría del que nos hablaras es de la situación de la sociedad civil en España. La sociedad civil en muchos países europeos, y no digamos en sitios como Estados Unidos, tiene una enorme fuerza, al margen de los partidos políticos. Pero en España, la sensación que al menos yo tengo, y que creo que es la que flota en los medios de comunicación, es que no hay sociedad civil estructurada, organizada y potente. Dos preguntas en una. ¿Qué es Pie en Pared y cómo está la situación de la sociedad civil en España? Bueno, muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Y sobre todo lo que espero es que cuando salgáis de aquí que os hayáis entretenido y que estéis satisfechos de haber gastado este tiempo aquí con nosotros. Yo sigo en política. Yo he estado siempre en política y continúo en política. Lo que no estoy es en política de partido, que a veces se confunde. Yo creo que toda persona de la sociedad civil tiene que estar en política, estar al tanto de las cosas. Y yo siempre digo que haber estado en política de partido, es decir, cuando entré como independiente en Ciudadanos, fui en la lista número 2, detrás de Albert Rivera, en la lista de Madrid, que entrar en política de partido fue la tercera mejor decisión de mi vida. La segunda fue dejarlo en 2020. Dejarlo porque he vivido en un corto periodo de tiempo, que fueron 15 meses, quizá lo que no ha vivido otra gente en política de partido, porque en ese periodo hubo 2 elecciones generales, por lo cual tuve que hacer 2 veces campaña. Viví el mayor éxito, que creo que conseguimos 57 diputados, que ni nos lo esperábamos, y viví el mayor fracaso porque bajamos a 10, que tampoco ni nos lo esperábamos. Es decir, he vivido todo muy comprimido. Y yo creo que ese paso, por eso digo que es una buena decisión, porque cuando vienes del mundo de la empresa, al final el mundo político te influye en nuestras vidas, en todas las decisiones que se toman. Y conocerlo de cerca, pues yo creo que es importante, es un buen máster, y conocer la gente que hay ahí. Cuando entré en el Congreso, a mí me miraban
todos los diputados que estaban ahí sentados como si fuera yo un bicho raro. Es decir, ¿qué hace este tío ahí en el Congreso? Y yo les miraba a ellos como diciendo, ¿y qué narices hacéis vosotros aquí? Porque en 1978, cuando vienen las primeras Cortes Democráticas, los que se sentaban ahí eran gente de muchísimo nivel y profesionales. Todos los que se sentaban en las bancadas de la izquierda habían estado en política, pero en la clandestinidad, por lo cual tenían sus oficios. Y había médicos, había arquitectos, había todo tipo de profesiones en la izquierda, porque habían estado en la clandestinidad haciendo política. Y los que se sentaban en la bancada de la derecha, pues había notarios, había gente también con sus profesiones. Desde hace un tiempo, la gente que no tiene oficio ni beneficio, sino que se han metido en las juventudes, son los que han ocupado esos sillones que corresponden a la sociedad civil y a los profesionales, y se han hecho con ello. Luego, por otra parte, yo soy economista especializado en econometría, y de los 350 que estaban ahí sentados, probablemente que supieran de economía, habría 12. Pero de ellos 6 inspectores de Hacienda. No han tenido en su puñetera vida un negocio. Y los otros profesores de economía no han tenido en su vida lo que es una empresa. Entonces, con un gran desconocimiento práctico de lo que sucede ahí en la vida real. Pero bueno, yo era patito feo, pero bueno, me lo pasé bastante bien. Bien Paret es una asociación que hemos montado cuyo objetivo es luchar contra la hegemonía cultural de la izquierda, según la definía Gramsci, y contra la neorreligión woke, contra el wokismo. Por eso es una asociación muy curiosa, porque en ella puedes encontrar gente que viene o del Partido Popular o que viene de Vox en absoluta fraternidad. La montamos Juan Carlos Girauta y yo. Juan Carlos Girauta, para los que no sepáis, estaba en Ciudadanos, pero ahora es eurodiputado por Vox. Y entonces al montarla tuvimos una pelea muy grande entre él y yo para ver quién no era presidente. Y gané yo. Entonces él es el presidente de Bien Paret y yo soy el secretario general. Que se puede hacer muchas más cosas de secretario general. Pero nombramos de vicepresidenta a Esperanza Aguirre. Entonces, imaginaros que tenemos de la esfera del PP, más o menos, pues gente como Alfredo Timmermans, que era el jefe de gabinete de Aznar, o como Dani Lacalle, el economista que está con nosotros ahí, y más o menos pues de una esfera distinta, más cercana a Vox, tenemos al filósofo Miguel Ángel Quintana Paz, tenemos también ahí a Luis del Pino, es decir, hay una junta directiva muy interesante. En la sociedad civil, y ya termino con esto tu pregunta, pues desgraciadamente en España pinta muy poco, está muy mal organizada. Yo creo que tenemos una cultura de que, bueno, los políticos se les mira de una manera, se les reverencia y uno es político y tal, pero estamos pues muy acostumbrados a usted no sabe con quién está hablando, que a lo mejor viene de tiempos pretéritos y le damos, pero en otros países como Suiza, la sociedad civil manda muchísimo y los políticos tienen que rendir cuentas continuamente con la gente. Y cuando hay decisiones que influyen a los suizos, no pasa nada por hacer referéndum. Se hacen muchísimos referéndums sobre temas muy concretos. Por ejemplo, si queremos regularizar a 500.000 o cambiar la fisonomía sociológica de España, pues yo creo que eso merece la pena un referéndum. Pero si no hay referéndum, por lo menos un debate en el Congreso, pero no que nos lo metan por decreto. Entonces, la sociedad civil tiene muchas cosas que hacer. Yo me dedico a esto, a la sociedad civil. De hecho, Bien Paret pertenece a una coordinadora que llamamos Sociedad Civil Española, donde hay 150 asociaciones. Ahí está NEOS, que es la de Jaime Mayor Oreja, con María San Gil, que están... Que estuvo aquí recientemente. Está también, que estuvo aquí recientemente, fue también encuadrada Foro Libertad y Alternativa, que es la que preside Alejo Vidal Cuadras. Es decir, hay un montón de asociaciones muy importantes, nosotros somos una más, pero junto con ellas organizamos pues muchas cosas. Y sobre todo lo que hacemos es coordinar acciones. Entonces, a través de Sociedad Civil Española, lo que hemos hecho ha sido estas grandes manifestaciones que se hacían en Cibeles. Hicimos otra en Plaza de Castilla, otra en Colón
Y ahora, ¿quién se ha enterado que el 23 de mayo hay una manifestación en Madrid, una marcha? Vale, pocos. Es que el problema es que los medios generalmente no tienden a ayudarnos. 23 de mayo, en vez de una concentración como las cosas que hemos hecho, vamos a hacer una marcha que va a ser multitudinaria. Ojalá fuera como la que se ha hecho recientemente en Londres. Arrancará desde la Plaza de Colón y acabaremos en el Arco de la Victoria en la Moncloa. Y todas las asociaciones, o sea, todos los médicos con sus reivindicaciones de un estatuto propio, agricultores con sus reivindicaciones contra Mercosur, autónomos con sus reivindicaciones contra las cuotas, pues todos van a tener hueco para estar allí, y también partidos políticos. Partidos políticos pues van a estar ahí, aunque se llevan muy mal entre ellos. Estará Vox, Se acabó la fiesta, y estará también el PP, que estamos esperando que lo confirme. Eso siempre van un poquito más rezados. Al hilo de lo que acabas de decir, estás aquí flanqueado, rodeado por dos periodistas. Vaya. Y yo no me puedo reprimir de preguntarte sobre esto que tú acabas de decir, la falta de apoyo que encontráis en los medios de comunicación. Y la pregunta te la amplío. Es decir, ¿cómo es posible que en España, donde hay grandes empresas en el IBEX 35 y otras que no están ahí, pero que son muy potentes, entre todas no hayan sido capaces de poner en marcha una televisión, un conglomerado de medios, no digo como la Fox en Estados Unidos, pero sí que tenga una relevancia y una potencia? Bueno, me estás tocando. Vamos a ver. Es que yo he estado metido en iniciativas de medios. Yo soy un pequeño accionista en EDATV, en Informa Radio. Yo entré para cerrar, desgraciadamente, 7NN, porque era un desastre empresarial, aunque era una televisión que tenía, pues bueno, que cubría un hueco que no lo cubría nadie. Y bueno, lo que sucede, para empezar, es que los medios pues están al servicio del gobierno, los que son, por supuesto, estatales, y los que no, los que son privados, están en venta al gobierno. Y el gobierno, con el dinero de todos ustedes, pues a través de la publicidad institucional y de subvenciones que les dan, pues compran la voluntad y la línea editorial de esos grandes medios. Por lo cual, medios realmente libres están los pequeños que cuesta mucho esfuerzo a esos periodistas pues mantenerse y sobrevivir. Yo he tenido tuve alguna conversación, lo voy a decir ahora ya, porque hace ya bastante tiempo, por ejemplo, con Miguel Tellado, del Partido Popular. Yo le decía, lo que es de verdad una vergüenza es que, teniendo 12 televisiones autonómicas, en general bastante malas, que no agrupéis los presupuestos para hacer una fuerte, para emitir en cadena con programas fuertes y luego hacer desconexiones regionales. Porque sumando 12, perfectamente podéis, o sea, tener mucha más fuerza que Televisión Española. Por otra parte, hay maneras, ha habido a veces algún intento, a lo mejor estoy aquí hablando demasiado, hace ya varios años, de grupos de empresarios para poderse hacer con una de las cadenas de televisión comercial, de las dos importantes. Hasta ahí puedo leer, Mayra. El tema es que no pudo surgir. Pero en este mundo, porque aquí realmente hay que ir con el cuchillo entre los dientes, yo tengo una manera de cómo eso se podría hacer o hacer de nuevo. Pero si la digo aquí, rompo la magia. Pero, por ejemplo, venga, lo voy a decir. Si diera la vuelta a la tortilla, lo que yo haría, si fuera Miguel Tellado o cualquiera de los que vayan a estar en el gobierno, anunciaría que estamos estudiando la posibilidad de que Televisión Española vuelva a tener publicidad.
haciendo ese anuncio, las acciones de algunas de estas televisiones privadas caerían. Y si hay algún grupo que quiere comprar algún paquete accionarial, estaría bien. Posteriormente, el gobierno solo tendría que decir, nos lo hemos vuelto a pensar y quizá no lo hagamos. Pero bueno, en el mundo en el que estamos, llega un momento en que hay que actuar así, porque ¿cómo están actuando los que tenemos en el gobierno? Bueno, pero bueno, no sigo. Sí. Es muy, muy interesante lo que estás contando. Y ten en cuenta que esto se está emitiendo y grabando. Perfecto, perfecto. No he cometido, creo, ninguna ilegalidad, ¿no? Don Marcos ha trabajado, como he dicho, en Estados Unidos bastante tiempo, en Asia, que ha estado también bastante tiempo, y por supuesto en España, de donde sale. ¿Cómo se ve España en el momento actual con esos contactos que tiene internacionales? ¿Cómo se ve España desde esos países que usted conoce también? Mira, bueno, primero no me puedo arrogar la capacidad de saber yo cómo se ven esos países, pero yo creo que España empieza a ser irrelevante. No se habla, desgraciadamente. Y muy poca gente a veces sabe lo que está pasando aquí. Y además les puede dar absolutamente igual. Ahora, desgraciadamente, sí se empieza a hablar porque el presidente de gobierno que tenemos se está dedicando precisamente a tratar de labrarse una reputación internacional, pero una reputación internacional muy negativa para el país. Pues unilateralmente reconocer al Estado palestino junto con Irlanda, cuando la Unión Europea no tiene ese reconocimiento, pues te pone en el mapa. Que te coloquen pegatinas con tu fotografía en los misiles que lanza Irán y Hamas y Hezbollah, pues te pone en el mapa. Que te felicite Hamas, pues te pone en el mapa. Que regales el Sáhara, te pone en el mapa. Que tus nuevas amistades sean los narcoestados, pues te va poniendo en el mapa. Y entonces, si te metes encima con la primera potencia mundial, pues hablan de ti. Yo creo que es un error de Trump el hablar de este hombre porque él se crece. Yo creo que está ahora pensando cómo será el título del próximo libro que le van a escribir, porque no los escribe, y será El hombre que se atrevió a enfrentarse a Trump o algo así, porque esas cosas le ponen y le llenan de satisfacción. Pero estamos empezando a estar solamente tal por estas situaciones. Y es una locura porque enfrentarse con Estados Unidos y con Israel significa que podemos quedarnos sin información y sin tecnología. Y en el mundo que se avecina, quedarse sin información y sin tecnología es muy grave. Que en Estados Unidos hayan empezado a decir que Ceuta y Melilla deberían de ser marroquíes, por poner un ejemplo, eso es gravísimo, porque si pasara cualquier cosa, una nueva marcha verde o como fuera, nadie nos va a venir a ayudar. No nos va a venir a ayudar Europa. Nuestras Fuerzas Armadas están absolutamente atadas. Y a Estados Unidos, pues le encantaría muy probablemente que Ceuta pudiera tener una base norteamericana. Y imagínate, llegan a un acuerdo y fenomenal, porque además pueden tener otra en el Peñón de Gibraltar, porque una de las grandes traiciones que se ha producido es que Gibraltar, que teníamos la sartén por el mango, porque ya es extracomunitario, esto a lo mejor no lo saben ustedes, pero Pedro Sánchez ha delegado en la Unión Europea todas las negociaciones relativas a Gibraltar. Y no tiene nada que ver Gibraltar con la Unión Europea, porque es un territorio extracomunitario donde tiene el conflicto con España. Entonces, eso es una manera de quitarse esto de en medio, y la Unión Europea ¿va a defender a España o va a defender a Gran Bretaña? Porque hay un montón de intereses. Entonces tenemos el problema de perder para siempre Gibraltar, de perder Ceuta y Melilla. Tenemos el problema, si yo fuera canario, y esto que voy a decir es una burrada, pero si yo fuera canario, pediría mañana ser el estado número 53 de Estados Unidos, como Puerto Rico, porque me van a proteger, porque si mañana entra una invasión de subsaharianos en Canarias,
Los canarios no van a poder seguir viviendo como están viviendo ahora. Y necesitan una seguridad, una protección. Y en estos momentos no la tienen, ni se la va a dar la Unión Europea. Pero, sin embargo, ser el Estado 53 o territorio asociado con Estados Unidos y que colocaran también ahí una base, pues por lo menos dices, podrán seguir hablando castellano, podrían seguir hablando español y seguir viviendo como están viviendo, porque según van las cosas, el tema es muy complicado. Y si encima este hombre, una huida hacia adelante, acepta hacer un referéndum consultivo para el País Vasco o para Cataluña, estaríamos viviendo una situación comparable a la de 1808 con las pérdidas de todas nuestras colonias y los territorios. Se carga España. Y eso es más grave de lo que parece. Y lo tenemos más próximo. No podemos estar de brazos cruzados porque podríamos estar realmente en el desmembramiento de España. Y yo creo que personalmente a Pedro Sánchez esto le da igual, porque él sabe que no se va a quedar a vivir en España, porque va a ser para él imposible poder vivir en España. Supongo que ya estará preparando dónde va a residir y dónde tenga el dinero y esto. Pero la situación es absolutamente gravísima y la sociedad no podemos pues, seguir ahí cruzados de brazos. Tenemos gente que está trabajando muy duramente en todas estas cosas. Tenemos periodistas muy valientes que están informando. Tenemos también, pues oye, guardias civiles que también están haciendo un trabajo tremendo, jueces. Y la sociedad civil, lo que pasa, dices, bueno, ¿y nosotros qué hacemos? Pues bueno, pues oye, meterse en una marcha y conseguir hacer una marcha grande como la de Londres de estos últimos días, pues podría ser muy interesante. Fijaros una cosa, en Londres ha sido casi como 1 millón de personas que han salido contra Starmer. Starmer está destrozando Gran Bretaña, ¿no? Gran Bretaña, pues oye, pues puede ser una de las primeras potencias musulmanas que tengan bomba atómica. Sí, porque al final podría hasta producirse esa dinámica a la que va. Y la gente se ha levantado para decir basta, queremos la Gran Bretaña que hemos conocido antes. Pero fijaros, se ha levantado por esas políticas que está haciendo, que no son muy distintas a las políticas que está haciendo Pedro Sánchez. Pero hay una diferencia. Starmer no tiene un hermano al que le haya colocado en un trabajo que ni siquiera sabe dónde está. Starmer no tiene un número 2 en la cárcel, ni tiene a otro número 2 que está enjuiciado. Starmer no tiene a una mujer que se haya apropiado de una aplicación. Nosotros estamos en una situación muchísimo más complicada y sin embargo, pues la sociedad de alguna manera no ha salido a la calle y esperemos, oye, pues que salga. Bueno, yo creo que está siendo muy interesante y muy intenso. Entonces, yo te voy a hacer un quiebro y me gustaría que nos hablaras de una faceta que yo creo que es poco conocida, y es que tú has participado en el Rally París-Dakar, una de las pruebas automovilísticas y deportivas más duras del mundo. Y bueno, que nos contaras primero por qué y luego cuáles han sido las lecciones que tú has aprendido de recorrer en aquel momento. El París-Dakar se hacía en África, ahora ya eso ha cambiado. Y que nos hablaras de esa faceta tuya de piloto de rallies. No, pero eso no me gusta hablar de ese tipo de cosas. No. Me apetece, me encanta, por supuesto, me encanta del desierto y una manera de conocer el desierto por sitios donde no podrías ir normalmente por si no tienes protección del ejército, pues era África. Y África siempre ha sido para mí una maravilla, un sueño. Y no recomiendo ir mucho al desierto porque hay una cosa que se llama la llamada del desierto, que es real y que se produce. Y no es que a uno le guste, pero a uno le puede gustar la Toscana, le puede gustar París, pero no existe la llamada de la Toscana ni la llamada de París, que quiere decir es que si no fuera yo a París, me muero, tengo que volver.
Dices, qué bonito, ojalá, qué bien si pudiera volver, pero no es el me muero porque necesito volver. Eso sí pasa con el desierto. Y nada, pero el otro son frivolices. ¿Qué se tendría que hacer para solucionar este problema institucional, político, social, y yo creo que ya también económico, que tenemos ahora en España? Aparte de que intervenga la sociedad civil. Bueno, vamos a ver, lo que se necesita es más libertad. La libertad, o sea, es fundamental. Y sobre todo que la ciudadanía sea consciente de que sois los que mandáis. En Estados Unidos la Constitución empieza diciendo "we the people", nosotros la gente. Y es una Constitución donde la gente dice al gobierno lo que el gobierno puede y no puede hacer. Porque sois vosotros los que tenéis que decirle al gobierno, o sea, todos somos ciudadanos libres, y decidimos que para organizarnos vamos a nombrar a un agente para que se encargue de esto, de esto, de esto otro y de esto otro. Pero solo de eso, solo de eso. Y lo que ha cambiado, porque aquí en España yo creo que la gente no es consciente de esto, la sociedad civil, que aquí todo lo contrario, tú nombras a alguien y es el gobierno lo que te dice que tú puedes hacer o no puedes hacer. Y eso es espantoso. Yo el otro día tenía un cabreo con este tal Pere Navarro de la DGT, que con toda chulería dice, pues en el futuro o se van en los coches con 2 pasajeros o lo que sea, o los coches no podrán ir. Pero ¿quién narices le ha dado a este hombre permiso para decirme lo que puedo hacer o no con mi coche, si puedo ir solo o no? Lo está haciendo simplemente porque como cada vez hay más coches y no hacen más carreteras o no hacen mejor transporte público, pues la solución es subiros los impuestos a todos, pero no gastarlo. Y como hay más coches, entonces dices, una solución, que vayan 2 en un coche, ya está, entonces no tengo que hacer carreteras. Dices, oiga, que váyase usted por ahí. Si ustedes saben que va a haber tantos coches, díganme, lo tienen que tener previsto y entonces vayan a ver cómo hacen más carreteras, hacen tal, o hacen trenes monorail que vayan por el aire y tal, pero lo prevén ustedes. Pero ustedes lo que hacen es que cobran mucho dinero, no sabemos nunca dónde está el dinero y cuando se encuentran con el problema, pues el tema es fastidiar al ciudadano. No les hemos nombrado para eso. No le hemos nombrado para eso. Y en Estados Unidos, el tema de las armas, que siempre parece tan controvertido, hay que entenderlo desde esta perspectiva. En Estados Unidos, cuando hacen su constitución y we the people y le dicen al gobierno lo que puede hacer, no le dicen que puede quitar las armas a la gente, porque la gente quiere las armas incluso para defenderse llegado el caso del gobierno. No le han dado un permiso para desarmar. Nosotros aquí sí hemos dado permiso al gobierno para que nos desarme, o se lo ha tomado el gobierno. Entonces, pongamos, en Europa nadie está desarmado. Entonces, oye, si te atracan en tu casa, si vienen o lo que sea, tú dices, la policía tiene que venir a defenderme, pero ¿y si no viene la policía? Tú estás desarmado, porque has delegado algo o no has delegado algo. Han decidido ellos que tú no te puedas defender. Entonces, visto de esta perspectiva, es distinto. Entonces, yo creo que una de las cosas es que seamos conscientes. Tú dices, oye, eran más libres vuestros abuelos. Vuestros abuelos eran más libres. Porque si teníais una casita en el campo y teníais unas gallinas, si querían hacer un cobertizo lo hacían para las gallinas. Y no tenían que pedir permiso a nadie. Si queríais cortar un árbol lo podíais cortar. No teníais que pedir permiso a nadie. Y además funcionaba muy bien. El campo estaba mucho mejor cuidado de cómo está ahora de abandonado. Pero ahora alguien ha decidido que tenéis que pedir permiso por todo. Pero no ha sido la gente. Han sido los políticos que quieren regularos todo. Hasta qué coméis, qué no coméis, lo que podéis ver. Los niños de 16 años ya ahora que pretenden que no puedan entrar en redes sociales. Oye, que están los padres.
¿Qué tiene que hacer el gobierno para decirme si mi hija con 14 años yo sí la dejo o no la dejo? Porque yo tengo una responsabilidad, pero el Estado empieza a meterse en todo en nuestras vidas y no le hemos dado permiso, se lo han tomado. Y hasta que no seamos conscientes de esto, pues seguiremos siendo un pueblo que bueno, en ese sentido, de nuevo, suizos o norteamericanos, y descuidadito. O sea, el lío que hubo con el COVID en Estados Unidos, yo solo he vivido, y la gente dice que me van a encerrar o lo que sea, ni de coña. Y la mascarilla, no, y tal. Y las vacunas, no. Y muchas de las vacunas se han visto que tenían efectos nocivos, porque hay ese sentimiento de la libertad. Nosotros hemos sido absolutamente buenos, mansos y nobles. Y hemos hecho todas las cosas más o menos que nos hayan dicho, aunque no tenían sentido, aunque mientras nosotros hacíamos esas cosas había otros que se iban con señoritas a determinados sitios y pagadas con nuestro dinero. Pero llegó un momento en que tenemos los españoles, que hemos sido un pueblo de gente, oye, que no te avasallen, tenemos que tomar esa conciencia. Yo creo que eso solucionaría muchas cosas. Bien, perdón. La situación económica en España está siendo muy controvertida. Por un lado, las cifras que presenta el gobierno y los datos más o menos oficiales, parece que la economía va bien. Por otro lado, muchos analistas dicen que es una especie de espejismo en los datos del paro y que la economía española no está siendo competitiva a nivel europeo y a nivel mundial. Tú de eso sabes. ¿Cuál es tu opinión sobre la situación económica en España? Bueno, nos estamos suicidando económicamente. La economía está absolutamente dopada. Tenemos, por ejemplo, récord de recaudación. Nunca se han recaudado tantos impuestos como se están recaudando ahora. Y además, ayudado por la inflación, que es el impuesto. Si se recaudan tantos impuestos, también nunca se han hecho tan pocas obras o tan poca inversión como ahora. Jamás. Y dices, bueno, si se ha recaudado tanto y dices, se estará reduciendo el déficit. No, nunca hemos tenido tanta deuda pública como ahora. Luego dices, sí, recaudamos como nunca. No se gasta porque no se ve en qué se gasta. Ya hemos visto el AVE, hemos visto las presas que parece ser que hay que revisarlas y todo eso. No se ha hecho nada de infraestructuras y encima nos seguimos endeudando. ¿Dónde está el dinero? Y eso es un escándalo porque además nunca, aparte de endeudarnos, de recaudar, nunca hemos tenido fondos europeos como los que hemos tenido. Y los fondos europeos no son fondos recurrentes. Se van a terminar. 2027, 2028 se han terminado. Entonces, cuando tú tienes una oportunidad de que te dan un dinero, generalmente ese dinero se utiliza en inversión. Es decir, se utiliza para mejorar procesos que en el futuro te permitan gastarte menos dinero en gasto corriente. Por poner un ejemplo, si recibimos un dinero que es único, pues dices, oye, ¿por qué no mejoramos, por ejemplo, la justicia? En el sentido de colocar pues los mismos ordenadores que en la agencia tributaria. Mira por dónde. Tenemos una agencia tributaria absolutamente moderna desde el punto de vista de informática y tenemos unos tribunales que no. Pues utilicémoslo, ese dinero para eso, así necesitaremos menos gente en la justicia que podrá dar incluso el servicio muchísimo mejor. Pues no, se ha utilizado, y esto es un escándalo porque en Europa ahora sí se han levantado la voz, se ha utilizado para pagar pensiones. Un dinero que está enfocado para inversión. Y además ese dinero que iba para el sector privado, para mejorar su competitividad, se lo han quedado las empresas públicas y las administraciones. O sea, todo eso es un absoluto desastre. El paro es curiosísimo. Estoy diciendo las cifras porque no venía yo preparado para hablar, pero creo que el paro oficial son como 2,4 millones de personas y resulta que el subsidio de desempleo lo están cobrando 3.900, más o menos. Qué curioso.
Si hay 2.400.000 parados, ¿por qué se está pagando paro a 3.900.000? Porque están parados 3.900.000, les llamarán fijos discontinuos o lo que sea, pero reciben un subsidio y están que quieren trabajar. Y el paro, pues parece ser que han aceptado que sea así, porque al final lo cronificas y es el fruto de dos cosas. Primero, que tú estás desincentivando a la gente para que trabaje, en el sentido de que estás dando unos subsidios que pueden hacer a la gente decir, oye, pues bueno, no es que sea mucho dinero, pero me compensa no trabajar porque no me tengo que desplazar por las mañanas, porque tal, y entonces yo a la gente que no quiere trabajar la incentivo y la premio, y al que quiere contratar lo crujo, porque al que quiere contratar lo voy a crujir, porque voy a subir las cotizaciones sociales, porque además, bueno, aquí al principio de la democracia se hizo la ley de divorcio, pero la ley de divorcio de un empleado es imposible. O sea, un empleado es casi para toda la vida. Si coge una baja por depresión, por lo que sea, lo vas a tener ahí siempre. Es decir, el que quiere contratar está absolutamente desprotegido. Entonces, si tú incentivas a la gente para que no trabaje y castigas al que quiere contratar gente y que podría contratarlo, pues esto pues va a seguir así. Y luego nos engañan, por supuesto nos engañan, porque están diciendo que altas en seguridad social, es decir, son empleados y no, hay gente contratos. Y resulta que una persona que tenga 3 contratos de 2 horas puntúa como que hay 3 nuevos empleados. No, es uno, pero con 3 contratos basura de 2 horas. Entonces, todo esto es la gran mentira que nos están metiendo. Yo solamente digo, antes cuando decía que no se han hecho infraestructuras ni nada y tal, fijaros que el IRPF, el impuesto, el IRPF, creo que se puso en marcha en 1979. Es decir, hasta 1979 no se pagaba IRPF. Algunos de vosotros tendréis edad para recordar que no se pagaba IRPF en 1979. Y creo que el IVA se puso en marcha en 1986. Luego, cuando de repente miras atrás y dices, ostras, ¿y cómo se hicieron las carreteras que se hicieron, las presas que se hicieron, o la vivienda protegida que se hizo en aquella época y no se pagaba IRPF ni IVA? Y la gente compraba una casa, ya fuera lo que fueras, taxista, lo que sea, comprabas una casa con 90 letras. 90 letras, no había más. 90 letras mensuales son 7 años y medio. Alguien con un sueldo bajo se podía comprar una casa solo en 7 años y medio. Entonces dices, ¿y cómo pasa esto? Pues pasa que ahora el día de liberación fiscal, se llama día de liberación fiscal el día que dejas de trabajar y tu esfuerzo y tu trabajo no va para pagar al Estado, sino finalmente va para ti y tu familia. El 2025, el día de liberación fiscal, fue el 18 de agosto. Hasta el 18 de agosto estabais trabajando, los que estaban trabajando, para darle todo ese dinero al Estado. Y a partir de ahí ya trabaja uno para sí mismo. Entonces, esto es muy grave. Lógicamente, en los años que yo estaba hablando, pues lógicamente prácticamente el Estado no se llevaba nada, por lo cual el sueldo era prácticamente neto. Entonces, esta es la situación. Y la situación es que además todo pues, es una absoluta despropósito de las cosas que hay. El otro día, hablando de vivienda, bueno, tuve una bronca, se me levantaron los de Más en Menorca, tuve una conferencia de vivienda, estaban también los del PSOE y tal, y yo decía una cosa muy curiosa, que es que lo vais a entender. El problema de la vivienda, independientemente del tema del suelo, que es de nuevo también un tema de libertad, que se pueda construir en cualquier sitio excepto donde esté prohibido. No ahora que está prohibido en todos hasta que no decidan. Y por supuesto que todos los procedimientos se agilicen, porque una persona, si tardas 10 años en que desde que compras y inicias un proyecto hasta que lo vendes, te han subido los materiales y todo es un desastre y a nadie le interesa. Pero si todo eso incluso estuviera solucionado, estaba comentando que en España se necesitan 700.000 viviendas, ¿vale?
Pero son 700.000 viviendas asequibles, porque quienes lo necesitan son jóvenes que no tienen demasiado dinero, o divorciados que tenían, o divorciadas que tenían dinero pero ahora ya no tienen tanto, o yo qué sé, o trabajadores legales que con bajos sueldos. Entonces, 700.000 viviendas para gente que no tiene mucho dinero, viviendas asequibles, eso que se necesita. ¿Por qué no se construyen? Porque quienes las necesitan no las pueden pagar, aunque se hagan asequibles. Pero sí podrían alquilarlas. Entonces dices, pues perfecto. Entonces habrá gente que compre viviendas para alquilárselas a esta gente, que compre viviendas asequibles para alquilárselas a esa gente. Entonces, imaginaros que tenéis 200.000 euros. Podéis invertirlos en las siguientes cosas que os voy a decir. A ver qué elegís. Podéis invertirlo en 2 viviendas de 100.000 y alquilarlas. Pero los 200.000 euros podéis también comprar acciones de Wells Fargo, norteamericanas, la banca norteamericana. Podéis comprar letras del Tesoro, podéis comprar lingotitos de oro y podéis comprar bitcoins. ¿Vale? Entonces, esos 200.000 euros, si compráis viviendas para alquilárselas a gente que las necesita, pagáis un IVA del 10%. Si compráis acciones de Wells Fargo no tienen IVA, letras del Tesoro no tienen IVA, los lingotitos no tienen IVA si son para inversión, si compraras en una joyería oro sí tendrías un 21%, pero los lingotitos no tienen IVA y los bitcoins no tienen IVA. Siguiente cosa, si compráis las viviendas, las 2 viviendas de 100.000 euros por 200.000, tenéis un impuesto recurrente eterno que se llama IBI. Y el valor actual neto de ese impuesto, pues simplemente hacer el cálculo. Entonces, ese IBI vais a pagarlo. Las acciones de Wells Fargo no tienen IBI, ni tampoco lo tienen las letras del Tesoro, ni el Bitcoin, ni el lingotito de oro. Siguiente, si compráis las 2 viviendas, el gobierno puede toparos la renta. Puede decir, no podéis alquilarla más de ese dinero. Pero si compráis las acciones de Wells Fargo y deciden repartir dividendos más altos, no te los topan. Y si compráis las 2 viviendas, os pueden expropiar o os las pueden ocupar. Los lingotitos, los bitcoins, esos no te los ocupan. Y además, si compráis las 2 viviendas, os van a llamar gran tenedor y de todos los insultos que os podéis imaginar. Oye, pues al final dices, pues me compro acciones de Wells Fargo, lingotitos de oro, bitcoin y que les den. Porque resulta que de todas estas inversiones que os he dicho, la única que ayuda al país, la única, es las viviendas. Porque si yo mi dinero lo gasto no en bitcoins, ni en oro, ni en acciones de Wells Fargo norteamericanas, sino comprar a las viviendas, estoy dando dinero a los albañiles, a los fontaneros, a los electricistas, a los abogados, a todo, porque genero riqueza en la economía española. Pero esa inversión la fastidian. Eso es como está este gobierno funcionando. Y ahí no haría falta ni siquiera vivienda pública, se lo haría la iniciativa privada, pero basta simplemente ponerlo de una manera competitiva. Y cuando empiezas a analizar como activos las diferentes maneras de inversión, dices, oiga, pero esto es saber un poco de economía. Yo me pregunto si los partidos políticos, esto que os he contado y que os parecerá muy razonable, si se dan cuenta. Pero es que resulta que no es políticamente correcto decir que si la vivienda se compra para alquilársela a terceros, que no lleve IVA. Y que no lleve IBI. Y la gente se echará las manos a la cabeza y dice, ¿pero cómo es eso? Sí, porque eso compite en el mercado de activos con otros activos que son más interesantes. Luego, hagamos eso. Pero claro, tú dices eso y ya se te echan encima y tal. Por eso es bueno no estar en un partido político, porque puedes decir las cosas y no perjudicas a nadie. Pero eso hay que pensarlo. Hay muchas cosas que no son políticamente correctas, pero que hay que decirlas y son debates que hay que poner. Antes comentaba contigo, vosotros estáis totalmente de acuerdo que si en una comunidad de vecinos uno de los vecinos no está al corriente de sus cuotas, puede venir a la Junta General de Vecinos con voz, pero no tiene voto. Eso es aceptable, ¿no? Pues, ¿por qué no se coge y quien recibe subsidios
hasta que deje de recibirlos, sí puede recibir subsidios, pero no tiene que tener voto en las elecciones. ¿Por qué digo esto? Porque esto es donde empieza todo el clientelismo. Los subsidios se suponen que alguien que está en un momento difícil, temporal, y no hay que cronificarlo, se le ayuda. Pero si tienen voto y lo cronifican, nos vamos a encontrar que el 60% de la población, imaginaros, llega a tener un subsidio y como tienen voto, van a votar a los partidos que aumenten los subsidios para que le roben el dinero al 40% que está pagando esos subsidios. Y al cabo de unos años serán 80% recibiendo los subsidios y votando a partidos que quieren aumentarlos para que el 20% que quede tal. Y al final te cargas el país. Te cargas el país. Entonces, un subsidio es un tema que no, excepciones, lógicamente, cuando hay gente que efectivamente está en una situación tal, pero general, que no sean cronificables, porque si no, haces una profesión la de vivir del subsidio. Esto es duro, esto no lo puede decir ningún partido, pues se le echaría a la gente encima, pero son debates que hay que poner sobre la mesa. Bueno. Siguiendo con el tema económico, entro, perdón, Manuel Ángel, quizá porque no es que haya mucha información al respecto, solo es que seguir la actualidad económica, ¿no? La actitud del IBEX 35, de algunas de las empresas en toda esta crisis, y la colonización de empresas importantes por parte de profesionales que no son profesionales. Quiero decir, me estoy refiriendo a Indra, Telefónica. El caso Telefónica, la utilización, creo que fueron 2.000 millones de euros para comprar acciones del Estado, 2.000 millones que se saca de la caja de todos para comprar acciones, y luego allí situar consejeros pues afines al gobierno. El asunto Indra, que me parece de escándalo, y la posición de mirar hacia otro lado de grandes empresas del IBEX, que yo, esto es una opinión particular, ¿no? Son en parte cómplices de toda esta situación, les va muy bien. Evidentemente, si se ve cómo se reparten dividendos, que está muy bien, que hay miles, millones de accionistas, pero tienen algo que decir de responsabilidad en el Estado, pienso yo, ¿eh? Sí. Pienso yo. Bueno, ¿qué piensa de esto? Bueno, para empezar, el Estado, cuando partimos de que somos nosotros quienes le tenemos que decir al Estado qué le permitimos hacer y qué no, pues oye, el Estado, por ejemplo, si quieren hacer supermercados estatales, decimos, no, ¿con qué dinero? Porque van a ser deficitarios. Aquí los supermercados funcionan muy bien, hay que ver Mercadona, hay que ver Auchan, Carrefour y tal, compiten tremendamente y tienen unos precios relativamente bajos dentro de lo que hay por esa competencia y no viven de nuestro dinero. Pero, ¿por qué tiene que tener una televisión? Si no tiene un periódico, si no tiene una revista de cotilleo el Estado, ¿no? Oye, todo es un tema de iniciativas privadas. Entonces, lo primero es que el Estado, ¿por qué tiene que tener determinadas cosas? Y, peor aún, ¿por qué tiene con nuestro dinero que comprarse sillones en los consejos de administración de unas compañías para colocar a sus amigos? Que si quiere Sánchez meter a alguien en Telefónica o quiere meter a alguien en Indra, que coja de su dinero y no coja 10.000 millones de todos nosotros para colocarlos, porque no necesariamente funciona eso bien. Hay dos Españas. Hay la de los que viven del presupuesto público y la de los que viven para pagarlo. Y a nivel de empresas, pues te encuentras que hay un montón de empresas que viven del presupuesto público, incluso privadas. Por ejemplo, hay productoras de televisión que solo trabajan para cadenas estatales, por lo cual, de hecho, son como empresas públicas. Yo hay una de las cosas hablabas del IBEX y me estaba acordando de una cosa que me pasó en Zamora, en una conferencia que di. Generalmente en conferencias que doy, la mayor parte de preguntas las respondo en piloto automático, son preguntas que ya me han sucedido, pero esa vez me preguntó una persona del público que por qué yo creía que las grandes empresas en España, medianas empresas, todos abrazan la Agenda 2030. Y me quedé pensando, cuando yo estaba de presidente de Coca-Cola aquí en España, y digo, es verdad. Y le respondí lo siguiente: todas las empresas intentan ser percibidas como que contribuyen a un mundo mejor, ¿vale? Ninguna empresa quiere ser percibida como que no contribuye a un mundo mejor. El problema radica en quién narices define qué es un mundo mejor. Y si dejamos que sea la izquierda quien defina un mundo mejor, pues estamos fritos.
Por ejemplo, la izquierda puede decir, un mundo mejor es un mundo sin CO2. Y entonces dices, bueno, pues ¿no es un mundo mejor donde la gente no pase frío en invierno y se pueda calentar y tenga energía barata? ¿No es mejor eso? Pero son capaces de sacrificar eso con tal del tema del CO2, que es una de las mayores sinvergonzadas. El CO2 es el 0,04 de los gases en la atmósfera. 0,04. Hubo épocas en que el CO2 en el planeta, ¿sabéis cuánto era? El 15%, precisamente en el periodo carbonífero. Y gracias a que era el 15%, tenemos los bosques y las selvas que entonces se produjeron. Si el CO2 bajara al del 0,04 al 0,02, tendríamos un problema con las plantas, porque el CO2 es el alimento de las plantas. De ese 0,04 se supone que un 11% se debe al hombre. Luego, esto es absolutamente ridículo. Ya están virando todos, ya están virando Alemania, ya están virando, digo, en Estados Unidos. Nos han estado engañando absolutamente. Y nos llevan engañando con todas estas cosas, porque eso es lo que han hecho los estados y los gobiernos. Es lo de siempre, del brujo de la tribu. El brujo de la tribu dice, uy, va a haber un gran diluvio, lo que sea y tal, y entonces asusta a toda la gente, y con eso, ¿qué consigue? Sacarte dinero y ponerte restricciones. Sacarte dinero y ponerte restricciones. Cada vez que hay uno de estos grandes temas, y nos llevan engañando toda la vida. Mira, en 1972 se hizo el informe del Club de Roma. ¿Qué decían? Creo que era para el año, tenía por aquí una nota, que iba a haber una hambruna tremenda, creo, en los años 80. Mentira, no hubo hambruna. En 1978 nos decían que el agujero de la capa de ozono ya era irreversible y que todos íbamos a acabar con cáncer de piel. ¿Os acordáis? Mentira, ¿habéis oído hablar de esto? Se cerró, era mentira. En 1980 decían que para 2007 se acabaría el petróleo. Mentira. ¿Pero qué hicieron? Veros un ejemplo. Subieron los impuestos al petróleo y vinieron las restricciones de velocidad, porque las restricciones de velocidad de no ir a más de 120 y esas cosas no se hicieron por la seguridad. Se hicieron para bajar la velocidad media de los coches y reducir dinero y restricciones. En el año 2005, Al Gore decía que el hielo del Ártico se derretiría. Ha incrementado en 5.000 kilómetros cuadrados. Mentira. Y además decía eso de que las costas, porque al derretirse los hielos, las costas iban a quedar inundadas y entonces, oye, pues yo que tengo una casa detrás de la de Antonio Banderas, me quedaría en primera línea de mar si se inunda la suya en Marbella. Pero digo, es mentira. Además, yo recomiendo a la gente que haga el siguiente experimento. Cuando salgáis de aquí, os pedís un gin tonic, lo llenáis de hielo y vais a ver cuando se derrita el hielo cómo en vez de desbordarse el vaso va a reducir. Porque el hielo cuando se hace se expande. Pero nos lo creemos porque nos dicen, pero unas melonadas unas tras otras. Y lo que es importante es que al final, a veces a las empresas se le pide una responsabilidad, que es hacer un pushback, perdona que me sale. El decir que no a lo que se está proponiendo, y las empresas son simplemente, oye, pues unos entes que no están para rectificar a los gobiernos. Lo que sí es que la sociedad civil tenemos que levantar la voz y decir, oiga, no nos vengan asustándonos con una cosa con otra, que al final su único objetivo es restringir nuestras libertades y sacarnos dinero del bolsillo. Y eso no solo podemos pedir a las empresas que lo hagan, pero sí es responsabilidad nuestra el hacerlo. Bueno, Marcos, muchas gracias. Estamos terminando. Yo voy a hacer la última pregunta de esta tanda para que después puedan ustedes preguntar lo que consideren oportuno. Yo te voy a hacer una pregunta en principio vinculada a Cantabria, pero que se puede extender al resto del país. Y digo vinculada a Cantabria porque tú ya te estás vinculando a nuestra tierra y por tanto te puede interesar. El próximo 28 de mayo, es decir, dentro de unos pocos días, en este Ateneo
va a haber una mesa redonda sobre el problema energético en Cantabria, perdón, en una doble vertiente. Por una parte, no hay ninguna garantía de que los nuevos proyectos que hay en marcha en la región puedan tener suministro eléctrico suficiente para ponerse en marcha. Y, por otra parte, aquí hay un antiguo proyecto muy interesante que es lo que podemos llamar el bitrasvase de la presa de Alsa, subir el agua cuando la energía está sobrando para producirla cuando se necesite. La pregunta te la concreto, al margen de que les recuerdo que el 28 de mayo vamos a tener aquí una mesa redonda muy interesante sobre este tema. Es decir, ¿por qué en España estamos con tantas restricciones energéticas? Por ejemplo, Cantabria ahora mismo está pidiendo suministro eléctrico para unos proyectos en marcha y no hay ninguna garantía de que se vaya a dar servicio. Esto es, de nuevo, bueno, lo que viene de Europa. Yo siempre digo que la gente que tenemos en Europa, los dirigentes que tenemos en Europa, no nos quieren más prósperos, nos quieren moralmente superiores. Entonces, esto es de verdad, es de chiste. Nosotros, como somos moralmente superiores, los europeos, aquí no hacemos fracking, pero compramos gas a Estados Unidos y otros sitios donde sí hacen fracking. Luego, realmente, el globo terrestre es el mismo, da igual que pinches aquí o aquí, no entiende de fronteras. Entonces, si nosotros no hacemos fracking, pero compramos gas al que lo hace, es que somos tontos. Lo hagamos nosotros, nos sale más barato y además tenemos soberanía energética. Pero lo mismo, nosotros no explotamos nuestras tierras raras. Ya hay muchas en la parte de Extremadura, en la frontera con Lisboa. Pero compramos litio y cosas a quienes lo hacen. Entonces, somos tontos. Pero, lógicamente, da igual hacer un agujero en la tierra, en África o en Asia, que hacerlo a nosotros, que seguramente lo íbamos a hacer además con mucho más cuidado. Luego, conclusiones, pues somos dependientes energéticamente, somos dependientes industrialmente y nosotros llegará un momento que, como las vacas, y aquí en Cantabria pues hay vacas y esto, tienen esa mala costumbre de hacer emanaciones de metano a la atmósfera, pues acabaremos con la ganadería. Pero compraremos carne a Nueva Zelanda, que ahí les da igual, pero la atmósfera es la misma, estés en el país que sea. Entonces acabaremos también siendo dependientes agriculturalmente. Entonces, esta es la mayor estupidez que se está produciendo, que es no el uso de nuestros recursos. Y si nosotros utilizáramos nuestros recursos, seguro que lo vamos a hacer mucho más cuidadosamente que aquellos a quienes les estamos comprando todos estos productos. Pero eso es una decisión política estúpida, pero política. Y lo que es importante es empezar a tomar conciencia de esto y dejar pues, de votar a gente que defiende todas estas memeces que van en contra de nuestro interés. Es decir, nosotros teníamos la industria automovilística más envidiada del mundo en Alemania y en España, que creo que era el tercer país en producción, porque aquí teníamos la Fasa Renault, la Citroën en Vigo, la SEAT de Volkswagen en Cataluña y las firmas alemanas pues eran las más envidiadas. Pues resulta que, como somos moralmente superiores, hacemos el harakiri a una industria que nosotros dominábamos y somos el único continente, la Unión Europea, que se pone para eliminar esos coches para el año 2035 inicialmente hacían, y regalamos nuestro mercado a China y a Estados Unidos también parte. Y dices, ¿pero por qué? ¿Pero a quién se le ha ocurrido esta majadería? Porque además ni en Estados Unidos ni en China están dejando de hacer coches de combustión. Luego perdemos toda esa ventaja que teníamos porque encima los coches eléctricos nos salen más caros porque no sabemos hacerlos tan bien. Entonces, todas estas decisiones estúpidas vienen de una concepción política que nos va a llevar a la ruina. Y por un lado, la gente tiene derecho a vivir mejor y, sin embargo, son los chinos y son otros los que van a vivir mejor a costa de los tontos europeos que se están tirando piedras al propio tejado. Y esto es, de verdad, me parece que es la mayor estupidez del mundo y yo creo que va a ser reconocida como la generación más estúpida, que Europa se hace el harakiri ella solita.
ella solita. Y vamos a ser irrelevantes, porque ya se está viendo que aquí, oye, pues China manda, Estados Unidos manda, y nosotros nos quedamos ahí con una cara de bobos pues tremenda. En fin. Bien, pues llega su turno. Yo les pediría que quien quiera hacer alguna pregunta haga una señal con la mano, le pasarán el micrófono para que todos escuchemos la pregunta y después la respuesta de Marcos de Quinto. ¿Quién rompe el fuego? Hola, buenas noches. En estas elecciones en Andalucía, ¿qué le resulta más significativo? ¿El deterioro del Partido Socialista, la confirmación de su prácticamente extinción? ¿O el cabreo de ciertas televisiones, y con esto quiero enlazarlo con los medios de comunicación, de ciertas televisiones afines al Partido Popular, que bueno, se muestran pues muy cabreados porque al parecer el Partido Popular tiene que pactar con no sé quién. En ese sentido, Alsina se despachaba esta mañana en su programa espantándose de este posible pacto, y él decía que sería más recurrente, sería mucho mejor que el Partido Popular pactara con el PSOE. Bueno, querría que me comentara no solamente las televisiones afines o los medios de comunicación afines al gobierno, sino las televisiones y medios de comunicación afines al Partido Popular, que van en una dirección que... Sí, mira, primero, yo ayer, cuando estaba el 95% de los votos, puse un tuit. Yo siempre pienso muy distinto a lo general. Yo pienso que el PSOE ha tenido un resultado buenísimo. Y os cuento por qué. El PSOE venía de 30 escaños con espadas. Tenía 30 escaños con espadas cuando no se conocía la mayor parte de los escándalos que estamos conociendo. Es decir, no se sabía lo de la mujer de Sánchez, no se sabía lo del hermano, no había ido a la cárcel Cerdán ni Ábalos. Es decir, y habían sacado 30 sin conocerse los escándalos. Pues resulta que unos años después, que ahora se conocen los escándalos, solo pierde 2 escaños, pasa a 28 y rebaja el porcentaje de voto, porque el número de votos es una tontería, eso es la base. Pues, oye, ¿sabes? Es decir, oye, si hay ahora vota más gente, pues lógicamente hay más votos, incluso aunque pierdas. El porcentaje de los votos que se han hecho lo baja también, lo baja en 1,5, creo, el PSOE. Entonces, yo eso de verdad que no me lo explico. O sea, que solo baje 2 escaños cuando ahora se conoce todo eso, es algo increíble. Y el PP, que se tiene que beneficiar de todos los que han sido los escándalos y tal, baja 5 escaños cuando supuestamente lo ha hecho las cosas más o menos medianamente bien. Yo, para mí, podría haber hecho muchas otras cosas. Baja 5, no 2. Y encima, en porcentaje de voto, baja 1,6. Baja más todavía que los del PSOE. O sea, yo me quedo alucinado, no me lo explico. Y también que Vox haya subido tampoco, también que no me lo explico. O sea, es todo bastante raro. Ahora, cada uno dice lo que le apetece. Se ha puesto a decir todo el mundo, o sea, que la debacle del PSOE, y yo digo que no, que han salvado los muebles, que la debacle debería de haber bajado muchísimo más, haberse quedado a la mitad. O sea, ha aguantado además la peor candidata del mundo. Todo lo que han robado, todo lo que ha salido en los periódicos, y solo ha bajado 2 escaños. Yo estoy de verdad absolutamente alucinado. Pero bueno, yo lo que pasa que Alsina, me comentabas de Alsina, yo que le respeto mucho, es un buen entrevistador, pero se rumorea, no lo confirmo, que parece que le quieren fichar en el grupo Prisa. Si le quieren fichar en el grupo Prisa, él tiene que hacer determinado viraje, despacito, para posicionarse y tal. Entonces, eso puede ser, le tienen que estar ofreciendo mucho dinero, pues es un grandísimo profesional, o sea, yo le conozco y tal, pero lógicamente veo que su línea editorial está un poco virando porque probablemente le estén Urgulian, ¿no? Como se llame, pues ofreciéndole bastante dinero, y París bien vale una misa.
Bien, ¿más preguntas? Es una pregunta referida al comercio y que nos afecta enormemente a Cantabria. Yo, en principio, soy partidario del libre comercio. No puedo olvidar que la ciudad de Santander se hizo grande con el decreto de libre comercio de 1778, de un personaje excepcional que tiene su documentación en el seminario de Granada. Un personaje, como digo, excepcional, que hizo el reglamento del libre comercio en tiempos del ministro José de Gálvez. Entonces Santander y el libre comercio se entienden perfectamente. Pero ahora voy a Cantabria. Cantabria ha vivido de la ganadería y de la agricultura. Y eran felices. Durante un tiempo largo fueron felices. Y de pronto vino la Unión Europea, que estaba muy tranquila, hasta que en el año 2002 hizo un reglamento de seguridad alimentaria. Desde ese momento, desde el año 2002 hasta el año 2025, hinchó al mundo europeo de reglamentos de seguridad alimentaria, hasta tal punto que cada reglamento puede tener 40, 60, 80, hasta 140 disposiciones. Yo me los he tragado todos como catedrático de Derecho Europeo. Pero, de pronto, toda esa seguridad alimentaria, con todos esos cientos de miles de reglamentos que entorpecen la labor de agricultores y ganaderos, que les limitan enormemente, de pronto aparece un mundo que es el Acuerdo de Libre Comercio Mercosur. Y esa gente que va a traer los alimentos a España, a Cantabria, a la Unión Europea, a los países europeos, no tiene esos reglamentos. No tiene ese corsé tremendo que tienen los agricultores y ganaderos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque se dice, no se preocupen, todo vendrá en buenas condiciones y tendrán que pasar los correspondientes controles y todo irá bien. ¿Y quién se lo cree? De momento, la realidad es que agricultores y ganaderos españoles, ganaderos cántabros, están con un corsé reglamentario inmenso. Y de pronto se abren las puertas y van a llegar los alimentos, va a llegar la carne de Argentina, la carne de Mercosur. ¿Y qué va a pasar? Rogelio, perdona, creo que la pregunta está ya suficientemente explicada y hay mucha gente que está esperando turno. Sí, te respondo muy rápidamente. Primero, hay ciertos intereses mundiales de sustitución de la carne por sucedáneos de carne. Luego, todo aquello que pueda dañar ese segmento, pues puede ser interesante para esas marcas. Y siguiente, sobre todo el tema de Mercosur. Nos encontramos en una situación donde Alemania está en una crisis importante y necesita reenergizar toda su industria para vender toda su industria, para vender maquinaria pesada, vehículos y cosas que son las que ellos exportan, pues tienen un gran mercado que puede ser Hispanoamérica. Y cuando tú le vendes a alguien, tú tienes que comprarle algo. Entonces, el interés de la Europa del Norte está en poder abrir ese mercado para venderle lo que ellos producen, y como los otros países tienen que enviar lo que tienen, ¿qué es lo que tienen? Ganadería y agricultura. Y entonces lo enviarán aquí en reciprocidad, aunque eso fastidie a la Europa del Sur. Entonces, ¿qué es lo que hacen? En la Unión Europea dicen, no, si alguien se fastidia, le daremos un subsidio o lo que sea, pero se están cargando el negocio de Europa, de la Europa del Sur, porque subsidios se lo pueden dar, pero dentro de 10 años deciden por una política no dártelo y te has cargado la ganadería y la agricultura de Europa para que puedan vender sus maquinarias los alemanes. Esto es el tema de tal. Y entonces hay que ser consciente de eso y hay que rebelarse y hay que votar bien, porque luego llega un momento en que aquí hay gente del PP que está replanteándose lo de Mercosur en sus campañas autonómicas y sin embargo González Pons sigue ahí en Europa diciendo lo contrario. Entonces dice, oiga señores, aclárense, pero no nos tomen el pelo.
sabe que yo he renunciado este año a la clase de derecho. Perdona, Rogelio, es que en el fondo no te escucha. Bueno, yo quería volver al tema de la sociedad civil. En concreto, parece evidente que el gobierno en Europa, y la comparación con Estados Unidos es muy difícil porque Estados Unidos es fundado por ese conjunto de personas que se denominan el people. Europa no, Europa es la consecuencia de milenios de historia, ¿no? Entonces, eso sería absolutamente imposible. Pero lo que, sin embargo, sí que creo que sería muy interesante reconsiderar son los sistemas de gobierno, de gobierno y no solo de gobierno, sino de legislación, que en estos momentos y desde hace bastantes años tenemos en Europa. Hace muchos años, por lo menos más de 30 años, que muchísimos politólogos y sociólogos somos conscientes de que la llamada democracia liberal está en crisis. Es decir, no cumple gran parte de sus papeles y, de hecho, a lo largo de estos últimos años no ha hecho más que empeorar. En algunos países, naturalmente, más que en otros, pero en el conjunto de Europa los sistemas no funcionan. Francia, el caso es evidente. En España, pues todavía creo que es peor, porque efectivamente la profesionalización de la política ha inutilizado los partidos políticos como sistema de gobierno para convertirlo como una forma de ganarse la vida, ¿no? Sí. Entonces, concretamente, yo quería decir, si la sociedad civil existe, que es evidente, y está organizada no solo en asociaciones, sino en instituciones naturales, como pueden ser, por ejemplo, es un puro ejemplo, los colegios profesionales, las universidades, las iglesias, etc. Todos estos organismos, incluyendo las asociaciones o algunas de las asociaciones, no podrían participar de alguna manera, naturalmente cambiando las constituciones, en la gobernabilidad del país conjuntamente con los partidos políticos y ocupando una participación, es decir, un porcentaje, por ejemplo, de los diputados procedentes de un lado o procedentes de otro. ¿A usted qué le parece? Esto sería... Bueno, vamos a ver. En primer lugar, estamos entendiendo que vivimos en una democracia, ¿vale? Yo no sé si estoy muy de acuerdo. Primero, la Constitución del 78, la Constitución que tanto veneramos del 78, no fue fruto de un proceso constituyente, como se hacen las constituciones. Hay un Congreso y dentro del Congreso se debaten las cosas. Se hizo a escondidas, os acordaréis. Se hizo una negociación entre partidos. Esos partidos no se sabía qué representatividad tenía cada uno de ellos. Parte de ellas se hizo en el José Luis de al lado del Bernabéu, por las noches y discutían. Hubo, si os acordaréis por la edad, porque seguro que tienes una edad parecida a la mía, que hubo una filtración de parte de la Constitución que los sacó Cuadernos para el Diálogo. ¿Os creéis que una Constitución de un país democrático se puede hacer escondidas en negociaciones entre lo que llamamos padres de la Constitución, en vez de hacerlo abierto? Esa Constitución no fue hecha para los españoles, fue hecha por los partidos políticos para los partidos políticos, donde se repartían un poder. Por eso no hay listas abiertas. Si hay listas abiertas, quienes mandamos somos nosotros y elegimos directamente a nuestro representante. Aquí lo único que hay son listas cerradas. Daría igual que en vez de tener 350 diputados tuviéramos 4, uno de cada partido, y votara en porcentaje de los votos que han recibido. No se necesitan tantos diputados, y los diputados si no visitan sus demarcaciones. Es decir, tenemos una Constitución que la hemos glorificado, pero que es muy imperfecta, porque no
te da el poder a la gente, sino da el poder a los partidos. Y los partidos pues tienen unas barreras de entrada tremenda y se están repartiendo la política. Y generalmente, pues oye, una alternancia, pero nadie cambia el sistema porque no les interesa. Entonces, eso es un tema. No es que la política vaya a las democracias liberales, es que son muy imperfectas y lo que hay que hacer la sociedad civil es decir, oye, ya ha pasado un poco de tiempo, vamos a ver si se pueden hacer estas modificaciones. Decía una frase que es para, os lo voy a dejar pensando. Decía García Trevijano, donde hay derechos no hay libertad. Es decir, si te dan el derecho a la reunión, es que si tú tienes libertad no necesitas que nadie te dé derecho a reunión, porque ya lo tienes. Y entonces donde no hay libertad hay derechos. Y eso es un tema muy curioso. Ahí viene de nuevo, es decir, ¿qué permites que hagan los gobiernos y que eres tú el que le das permiso? Entonces aquí nos han creado una constitución para blindar a los partidos, para que los políticos vivan bien y para que ellos nos digan lo que tenemos, lo que tienen que hacer y eso. Y que sea muy complicado que la sociedad civil, que es lo que más pueden odiar, pues de algún momento intervenga, porque eso es un coto privado. En un principio había gente de gran valía, que yo creo un poco lo que viene tu pregunta, cuando dices de las universidades, había gente de gran valía, pero poco a poco ha ido degenerando y cada vez nos encontramos gente, pues oye, como Pachi López, digo, por poner un ejemplo, digo a la cámara, yo por la mañana cuando hablo en la radio, en Radio Libertad, siempre saludo a mi hija que mi mujer le está llevando al colegio, tiene 6 añitos y medio y la digo, estudia mucho, si no vas a acabar como Pachi López. Entonces, el tema importante es que si estáis en alguna universidad vosotros, os pido que hagáis el siguiente análisis. Coger y estudiar los currículums de todos los políticos y de todos los gobiernos que han habido desde el 78 hasta ahora. Y para hacer una comparación de esos currículums y de la formación de la gente que tenía hace tiempo y de la gente que actualmente está. Y puede ser demoledor, porque el nivel ha ido muy abajo. Ese es el problema que hay que atacar, que los políticos y las empresas políticas, porque son corporaciones de poder, al final se han nutrido de gente bastante mediocre, pero gente leal, y al final nos tienen gobernando, pues no necesariamente, yo creo, la gente más formada. Que no era el caso hace muchísimos años, que podrías políticamente estar en acuerdo o en desacuerdo, pero, por ejemplo, yo a veces comento, Luis Gómez Llorente, ¿os acordáis del Partido Socialista? El profesor que tenía una pipa. Pues hemos pasado de la pipa de Luis Gómez Llorente al palillo en los dientes de Ábalos. Esto es lo que define dónde estamos políticamente. Y eso es lo que hay que evitar. Y eso se evita quitando ese monopolio, ese oligopolio de partidos que sucede prácticamente en todos. Los partidos siempre más jóvenes pues tienen menos de esto, pero van a lo mismo. Y eso es lo que la sociedad civil tendría que exigir y cambiar. Bien, vamos por favor con la última pregunta, dado ya el avanzado de la hora. Adelante. Bueno, buenas tardes, Marcos. Ha sido un placer escucharte en muchas cosas. La libertad me gusta, en otras cosas no estoy tan de acuerdo contigo. Me gustaría que valorases la visita de Trump a China, ¿vale? Si lo consideras como una capitulación del viejo orden mundial. ¿Y cuál es la posición que crees que tiene España ahora mismo con respecto a China, con las últimas visitas pues, de la Casa Real, también del Gobierno, y bueno, pues que lo valores? Bueno, vamos a ver. Trump, hay una cosa, Trump se ha generado un estado de opinión que impacta tanto en la izquierda como en la derecha, de que es un tío malísimo, insoportable, loco y tal. Entonces, pues bueno, pues ha tenido eso bastante éxito. Y yo digo a la gente, júzgale por los resultados y no por las cosas que te dicen. Si en Estados Unidos, por ejemplo, nos pusieran los vídeos de Kamala Harris, o sea, es que no te lo imaginas. O sea, Yolanda Díaz
es premio Nobel comparado con Kamala Harris, te lo digo sinceramente. Pero claro, eso ni los medios de derechas ni de izquierdas te ponen. Siguiente, Trump está demostrando que puede cambiar cosas. Para empezar, en el tema de Venezuela, yo prefiero 1000 veces, es decir, si Trump os invita a tomar una cerveza, decirle que no. Oye, no me apetece. Tomárosla con Macron, que es mucho más fino y más educado. Pero Macron lleva años y no ha hecho absolutamente nada en Venezuela, no ha hecho nada por Cuba, no ha hecho nada por Oriente Medio, no ha hecho nada con la amenaza de Irán. Pero nada. Y este hombre, en menos, porque lleva apenas un año, ha conseguido el cambio en Venezuela, haciéndolo de una manera prácticamente, bueno, primero, sin ningún muerto norteamericano y solamente pues, la guardia cubana que estaba protegiendo a Maduro, y se lo ha llevado. Posiblemente logre un cambio en Cuba sin disparar ni un tiro. En Irán hay vídeos que los tenéis que ver de Hillary Clinton, de Obama, diciendo hay que declarar la guerra a Irán si avanzan todavía con el tema este de nuclear. Pues resulta que en Irán, este hombre ha conseguido destruir absolutamente el tema de enriquecimiento del U-235, que lo estaban a niveles del 62%. Para temas civiles, con un 4% de enriquecimiento de uranio basta. Pues lo ha destruido. Y tenían al 62% y tenían misiles que alcanzan 4.000 kilómetros. Pues los ha desactivado, se ha cargado toda su aviación, se ha cargado todo su poder marítimo y los tiene en estos momentos acogotados económicamente, porque resulta que al haber cerrado inicialmente Irán el estrecho de Hormuz, ellos lo han cerrado ahora de verdad para todas las exportaciones, y entonces el problema que tiene Irán es que el petróleo no puede salir, y como no pueden dejar de funcionar los pozos, porque en el momento que tienen que parar los pozos, reiniciarlos cuesta mucho, no tienen capacidad de almacenaje, están destrozados. ¿Y cómo lo ha conseguido? Creo que norteamericanos han muerto, y algunos de ellos por accidente dentro de las bases, como unos 100. E Irán ha reconocido de bajas 3.000. No cuentan los 40.000 que han asesinado ellos de su propio pueblo. 3.000, que no es nada, de los cuales 250 son ayatolás y militares de la guardia iraní. Es decir, ¿qué trabajo han hecho de inteligencia y quirúrgico para destrozar la situación de Irán de esa manera? Dice, bueno, es decir, todas estas operaciones, el rescate del piloto en Irán y lo que han hecho en Venezuela a través de información y de interferir sus tal, es un mensaje a los chinos, a los rusos y todo. En estos momentos Estados Unidos ha demostrado decir que puede hacer lo que quiere y donde quiera. Luego no se ha rendido ni a China ni nada. Y la reunión de China que ha ido, no sé de lo que han tratado de verdad, porque seguramente de verdad han tratado, este hombre está negociando y está tratando de decir, oye, voy a hacer esto en Cuba, voy a hacer tal, y tú te quedas tan calladito y tan tranquilito. Y conociendo, es decir, cómo van estos y el equipo que tiene Trump, no está. Que lo que la gente quiere vender, como tiene el pelo naranja, ya ha perdido la guerra. Decían que había perdido la guerra de Irán. Bueno, se ha cargado jamás, está Hezbollah con ayuda de Israel. Entonces dices, oye, si solucionara, porque esto apenas lleva un mes. En un mes él ha declarado que ha terminado la guerra, ¿sabéis por qué? Porque si siguiera la guerra con Irán, tiene que pasar por el Congreso de los norteamericanos. Entonces, al declarar que ha terminado la guerra en un mes, no la ha terminado, porque ahora, en el momento que Irán le vuelva a pegar un pelotazo a un navío norteamericano, vuelve a iniciar y tiene de nuevo un mes de nuevo sin autorización de Congreso. Pero lo están manejando que es de libro. Y entonces, dentro de un año, nos volvemos a juntar y diremos, jolines, si es que apenas lleva un poquito más de un año en el gobierno y te soluciona Venezuela, Cuba, Oriente Medio, porque una cosa es cerrar mal ese asunto, pero tal donde se ha llegado por primera vez se puede cerrar bien, y además todos los países árabes están con Trump porque precisamente se quieren quitar el riesgo de Irán y están con él. Entonces dices, joder, pues oye, pues a lo mejor este hombre no es tan tonto, aunque tenga el pelo naranja, ¿sabes? Pero bueno, es mi manera. Muy bien, pues muchísimas gracias a Marcos de Quinto, a ustedes por estar esta tarde aquí, y recomendarles que no solamente vengan a este Ateneo, sino que colaboren haciéndose socios de esta entidad que al final
nos lo acaba de decir Marcos de Quinto, la sociedad civil es importante y la libertad tiene que tener una base de independencia económica. Muchas gracias y buenas tardes. Y gracias a Marcos de Quinto.